Líderes malvados han sido un pilar de películas y programas de televisión, pero cuando se trata de líderes de la vida real, la ficción a menudo no es competencia. Por ejemplo, se especuló que durante el reinado de Genghis Khan como líder de las hordas mongolas, este mató hasta el 11% de la población mundial. Tamerlán el Grande construía torres con calaveras, literalmente. Qin Shi Huang, en su camino a unificar el primer imperio chino, destruyó todo el sistema educativo al quemar libros y enterrar vivos a los académicos. Pero, ¿qué hay del famoso imperio romano? ¿Hubo emperadores malos? La respuesta es sí, y el primero que viene a la mente es Nerón, el emperador Nerón, un líder que, según afirman escritores e historiadores, no solo inició el gran incendio que destruyó a Roma en el año 64 después de Cristo, sino que tocaba el violín mientras observaba cómo Roma ardía. Con esto en mente, vamos a ver por qué el emperador Nerón es el líder malvado en la historia humana. Pero, ¿lo fue? Nerón nació como Lucio Dominicio Enobarbo el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Cuando solo tenía 2 años, su padre Gneo Domicio Enobarbo murió y dejó una gran parte de su patrimonio a su hijo. Sin embargo, el emperador Calígula le quitó la herencia. Nerón tomó el infame nombre que todos conocemos cuando cumplió 13 años. En ese momento fue adoptado por su madre, Agripina la Menor, y su tío abuelo, el emperador Claudio, quien había sucedido a Calígula tras su asesinato. La madre de Nerón, Agripina, es descrita como cruel, violenta e implacable. Supongo que en este caso se podría decir que de tal madre tal hijo. Agripina incluso hizo matar a su segundo esposo. Nerón tomaría las riendas como emperador a la edad de 17 años después de que su tío abuelo muriera inesperadamente. Algunas fuentes históricas afirman que la gente vio a la madre de Nerón alimentar a su esposo con hongos envenenados, lo que resultó en su muerte repentina. A pesar de nuestra percepción actual de Nerón como un gobernante malvado, durante los años de su reinado contaba con un gran apoyo del Imperio Romano. Era joven y amaba la música y las artes, rasgos que las personas admiraban en un líder. Se decía que incluso de vez en cuando era amable. El historiador del Imperio Romano Suetonio escribió: no dejaba escapar ninguna oportunidad para actos de generosidad y misericordia o para mostrar amabilidad. Sin embargo, después de solo 2 años de reinado, esa amabilidad parece haber desaparecido y Nerón ordenó que mataran a su madre. Hubo ciertos roces entre los dos, lo que llevó a Nerón a remover el rostro de su madre de las monedas romanas. Para ese momento, ella también había perdido el respeto de los asesores de Nerón. Existen múltiples razones contradictorias y a menudo fantásticas por las que Nerón ordenó la muerte de su madre, pero la más aceptada es que ella misma estaba conspirando para matarlo. Entonces, Nerón disparó primero, por así decirlo. El emperador ordenó un accidente de su bote con la esperanza de que pereciera. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo mires, ella sobrevivió. Entonces, Nerón envió asesinos a que la mataran y que pareciera un suicidio. Esta vez no sobrevivió. Nerón se sintió aliviado al descubrir que lo felicitaron por la muerte de su madre. Muchos funcionarios de alto rango que lo rodeaban, junto con algunos del público en general, sospecharon que su vida estaba en peligro por los planes de matarlo y lo vieron como un evento fortuito. El 9 de junio del año 53 después de Cristo, Nerón se casó con Claudia Octavia. Su matrimonio no fue agradable. Octavia fue descrita por el senador e historiador romano Tácito como una esposa aristocrática y virtuosa, lo que significa que tenía estándares morales y quería honrar a su esposo. Nerón, por otro lado, era diferente. Este se aburrió por la mentalidad de su esposa, ya que se desviaba de lo que él quería en una esposa. En una ocasión incluso intentó estrangular a Octavia, pero quizás el mayor problema era que Octavia no podía tener hijos. Sin hijos no habría heredero al trono. Entonces Nerón comenzó a tener relaciones sexuales con diferentes mujeres, una de las cuales era Popea Sabina. Esta quedó embarazada del emperador, así que este decidió divorciarse de su esposa. Juntos, Nerón y Popea expulsaron a Octavia del imperio. Sin embargo, Nerón no esperaba la reacción violenta de su gente. A muchos ciudadanos les gustaba mucho Octavia y protestaron por su destierro. Llevaron estatuas de ella por la ciudad y las protestas fueron tan grandes que Nerón consideró volver a casarse con ella para calmar a la gente. Nerón temía que la única razón por la que los romanos lo veían como su líder era por su asociación con Octavia y su conexión con las familias reales del pasado. Entonces, después de mucha deliberación, Nerón hizo algo mejor que volver a casarse con su exesposa. La mató. Esperaba que esto infundiera algo de miedo y demostrara su fuerte liderazgo a la gente. Octavia fue ejecutada en un ritual romano tradicional de suicidio el 8 de junio del año 62 después de Cristo.
Solo 2 años después, Roma ardió. El incidente comenzó en la noche del 18 de julio del 64 después de Cristo. El fuego encendió el Monte Aventino, una de las 7 laderas sobre las que se construyó Roma, con vista al Circo Máximo. El fuego ardió durante casi 6 días antes de que pudiera controlarse un poco, solo para volver sin control durante otros 3 días. En un total de casi 9 días, 2/3 de Roma se habían incendiado. Casi el 70% de la ciudad fue completamente destruida, casas, templos y mercados. Nerón en ese momento no estaba en Roma, estaba en su villa en Antium, a unos 56 kilómetros de Roma, aunque se apresuró a regresar al enterarse de la noticia. Una vez de regreso, Nerón abrió inmediatamente las puertas de su palacio para las personas sin hogar de Roma y les ofreció refugio y comida. Fue rápido en su deseo de comenzar a reconstruir la ciudad y convenientemente un nuevo palacio llamado Domus Aurea, que en latín significa casa de oro. Era un complejo de palacio masivo que ocuparía casi 1/3 de Roma. La construcción del nuevo palacio fue lo que llevó a muchos ciudadanos a especular que Nerón había ordenado el gran incendio de Roma, un plan tortuoso que le permitiría despejar la tierra para construir el palacio de sus sueños y al mismo tiempo cambiar su imagen pública al ser el gobernante caritativo que abrió sus puertas a su gente cuando necesitaban ayuda. Aunque consiguió el palacio que quería, su imagen quedó irrevocablemente empañada a medida que los rumores se extendían rápidamente. Fue en ese momento que realmente comenzó la caída de Nerón. Los costos de reconstrucción de Roma fueron altos y lo obligaron a devaluar la moneda imperial en un 10%. Las revueltas en las provincias romanas de Judea y Gran Bretaña también estaban aumentando. Nerón sospechaba que había conspiraciones de alto nivel en el Senado para asesinarlo, por lo que decidió matarlos primero. Con disturbios en Roma, Nerón hizo un viaje prolongado de 15 meses a Grecia. Allí creció su pasión por el arte y se entregó a la música, los deportes y las representaciones teatrales. Cuando regresó a Roma en el 68 después de Cristo, encontró aún más disturbios en la ciudad. Se había alejado de las decisiones militares y falló en responder a una revuelta urgente en Galia y a las crecientes tensiones en África y España. Al final, el Senado hizo un movimiento audaz y anunció que Nerón era un enemigo del pueblo. Pronto, todo lo que Nerón había hecho llegó a un punto crítico y su mundo comenzó a caer. Mucha gente creía que él había iniciado el gran incendio de Roma y que había matado a su madre, su primera esposa y también a su segunda esposa. Nerón intentó huir de la ciudad que se había vuelto completamente contra él. Al enterarse de que su arresto y ejecución eran inminentes, Nerón decidió recurrir a su movimiento favorito, matar. Esta vez quitándose la vida el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Tenía 30 años de edad. Inmediatamente después de su muerte, el Imperio Romano pasó por uno de sus periodos más tumultuosos. Era un caos total con múltiples emperadores tomando el control y siendo asesinados antes de que pudieran hacer algo. Se conoce como el año de los 4 emperadores. Tácito lo describió como un periodo lleno de desastres. Incluso en paz estaba llena de horrores. Si alguien mata a su propia madre, a su primera esposa, posiblemente a su segunda esposa embarazada y tal vez incluso quema la ciudad entera que gobernaba, puede que la gente lo vea con mala cara. Es cierto que Nerón hizo muchas cosas malas, pero a medida que el tiempo pasaba y los historiadores continuaban estudiando el surgimiento y la caída del Imperio Romano, y aún más específicamente el surgimiento y la caída de Nerón, descubrieron que pudo haber sido muy incomprendido. Y tal vez, solo tal vez, la historia debería haberlo pintado de otra manera. Primero comencemos con la famosa imagen de Nerón tocando el violín mientras Roma ardía. En primer lugar, era el año 64 después de Cristo y los violines se inventaron en el siglo XI. Por lo tanto, no es posible que pudiera haber estado tocando ese instrumento. En segundo lugar, como ya dije, Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Estaba a kilómetros de distancia en su villa. ¿Es posible que Nerón haya ordenado la quema de Roma a pesar de no estar allí y además ni siquiera tocando ese instrumento como se dice que pasó? Pues sí es posible, pero no hay evidencia concreta hasta la fecha para apoyarlo, y parece más probable que toda la historia sean mitos creados después de los eventos. Pero ¿qué hay de los terribles actos que cometió? Los asesinatos, las intrigas y las conspiraciones. De nuevo, algunos de ellos probablemente sí los cometió, pero a medida que se descubren más y más datos históricos, descubrimos que Nerón era aceptado por mucha de su gente en ese momento.
Está claro que siempre estuvo más interesado en las artes que en el gobierno, y ciertamente menos interesado en tratar con los militares. Debido a esto, no tenía la ventaja de las victorias militares y la fama, el éxito y la adoración que conllevaba ser un héroe militar, que muchos otros emperadores y líderes de Roma se habían tenido, lo que probablemente hacía que el Senado odiara a Nerón, mientras que los ciudadanos celebraban su devoción por los problemas locales. La historiadora Rebecca Benfield dijo: si hubiera sido por él, probablemente no habría elegido ser emperador en absoluto. Tenemos que recordar que fue adoptado y preparado para convertirse en emperador. Él pudo haber elegido la vida de un actor o un músico, en lugar de ser el líder del imperio más grande del mundo. Esto se ve reforzado por sus últimas palabras cuando se quitó la vida: «Oh, qué artista muere conmigo». En última instancia, el reinado de Nerón fue confuso, con todo tipo de altibajos, y juzgarlo es bastante difícil. Ciertamente se ganó su reputación como un gobernante asesino paranoico, pero también merece una nueva evaluación por parte de los historiadores para saber lo que sucedió mientras estaba en el poder. ¿Era Nerón el líder odiado, violento y hambriento de poder que nos dicen? ¿O era un líder incomprendido y amante del arte que la gente amaba? Solo el estudio y el tiempo nos lo dirá. ¿Y tú, cuál crees que es la verdad sobre Nerón? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver el video y, como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.